múltiples reconocimientos. Entre ellos destacan la medalla al mérito criminológico, doctor Alfonso Quirós Cuarón, la presea Magister Humani y el nombramiento de investigador nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con una destacada trayectoria en seguridad pública, habiendo ocupado cargos clave como coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Nuevo León, rector, fundador de la Universidad de Ciencias de la Seguridad y cofundador de la Policía Estatal Fuerza Civil. Ha sido secretario de Prevención del Delito en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, secretario técnico de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, comisario general de la Policía Estatal Fuerza Civil y secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Actualmente es profesor de tiempo completo y coordinador del doctorado en criminología de la Universidad Autónoma del mismo estado. Es autor de varios libros, entre ellos Criminología Contemporánea y Formación Policial, y ha publicado más de 70 artículos en revistas científicas y de divulgación. También nos acompaña en el panel Adriana Loche, socióloga, maestra en Integración de América Latina y doctora en Sociología por la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Ella es especialista en seguridad ciudadana y prevención de la violencia y la delincuencia, con enfoque en policía y además de que cuenta con amplia experiencia en programas de desarrollo internacional. Entre 2020 y 2024 fue especialista en policía en el programa de prevención y reducción de la violencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en México. También fue responsable específicamente de la implementación de los cursos a policías municipales y el enfoque de policía orientada a la solución de problemas POP en 7 municipios del país. Entre los principales logros de este programa se destacan la reducción de delitos patrimoniales, robos a casa habitación, robo a comercio, robo a transeúntes, entre otros, en todos los municipios en que se implementó dicho enfoque. También ha sido gerente de capacitación en el programa Juntos por la Prevención, también de USAID México, donde fue responsable de fortalecer a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en sus estrategias de prevención social y situacional del delito y la violencia mediante herramientas y metodologías como teoría de cambio y marco lógico. También fue especialista de capacitación en el programa de convivencia ciudadana, también de USAID, donde diseñó e implementó cursos de prevención social y situacional del delito. Ha sido consultora experta del Banco Mundial con trabajos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Brasil, desarrollo de contenidos de cursos para crimen urbano y prevención de la violencia, y ha sido investigadora del Centro de Estudios sobre la Violencia de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. También nos acompaña Ervin Norza Céspedes, doctor en ciencia política por la Universidad de los Andes. Su tesis fue sobre violencia criminal, cuenta con un magíster en criminología y victimología, otro en psicología jurídica, también un magíster en ciencia política, especialista en servicio de policía, especialista en seguridad y psicólogo criminológico. Es oficial superior con retiro activo de la Policía Nacional de Colombia y cuenta con 21 años de experiencia policial. Durante los años 2024 y 2025 fue coordinador nacional del Grupo de Gestión y Analítica de Datos en la Procuraduría General de la Nación. Actualmente, Ervin es consultor internacional en seguridad del Banco Interamericano de Desarrollo. También ha sido investigador, categoría a nivel asociado en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Nacional de Colombia, miembro honorario de la Asociación Colombiana de Criminología, de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, docente e investigador criminológico de la Universidad de los Andes, docente en la Universidad del Rosario y en la Escuela de Posgrados de la Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro. Ha sido profesor visitante en el Perry Center de los Estados Unidos, en el curso específicamente de Civil Military Relations in Armed Violence Reduction and Prevention, y también ha sido investigador visitante en el Centro de Estudios de la Seguridad en Suiza, además de otras estancias de investigación. Bueno, pues tenemos de esta manera un panel de lujo para que esta tarde todos salgamos con mucho mayor información y conocimientos de la importancia de las policías de análisis en la construcción de las unidades de análisis, en la construcción de policías basadas en evidencia. Iniciamos con una primera ronda de preguntas.
Después tendremos una segunda ronda y después abriremos la conversación para que todos participen con sus preguntas que pueden ir dejando en el chat de esta sesión. Iniciamos con Gerardo Palacios. ¿Qué papel, la pregunta es, ¿qué papel deben jugar las unidades de análisis en una policía que busca prevenir, controlar, reducir la violencia y el delito? Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. En mi opinión, el papel que debe llevar a cabo la unidad de análisis dentro de una corporación, sobre todo tratándose de una municipal, es elevar el dato al grado de certeza, es decir, dotar de información para la toma de decisiones y también para el esclarecimiento de delitos o de casos concretos. En el caso de la Policía Municipal de Guadalupe, zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, que yo pude dirigir, tuve el privilegio de dirigir del 2018 al 2021, pudimos hacer un comparativo de esta policía funcionando sin unidad de análisis y que a partir de que llegamos, esta policía funcionando ya con unidad de análisis 3 años antes, 3 años después, y los resultados han sido muy importantes y vale la pena comentarlos para abrir conversación. Ese municipio en el 2018 era el 7º lugar nacional en feminicidios y 3 años después fue el lugar 90, con una reducción de feminicidios del 75%. En segundo lugar, se logró una reducción global de delitos patrimoniales del 48%. Estamos hablando de robo a casa habitación, robo a persona, robo de vehículo, robo tipo cristalazo, robo a comercio. En tercer lugar, fue la corporación de policía en el estado de Nuevo León que más decomisos hizo de cargamentos de drogas, más que las policías federales, estatales, más que ninguna otra, con varias toneladas. En cuarto lugar, por primera vez en la historia de Guadalupe, de ese municipio y de esa corporación, apareció en el top 10 de las policías mejor evaluadas por la propia ciudadanía en la ENSU del INEGI, en el top 10 de percepción de desempeño y de confianza ciudadana, no obstante las muy complicadas relaciones policía-ciudadanía que había habido en ese municipio durante muchos, muchos años. Y todo esto se logró con la unidad de análisis, entre otras cosas que por razón de tiempo aquí no se van a comentar, pero diría yo también aplicando los fundamentos de la criminología ambiental. Lo hicimos con el objetivo de reducir feminicidios, pero hubo, como se dice en la literatura criminológica, una distribución de beneficios y nos permitió impactar en otros tipos de delitos, como ya lo dije, en los patrimoniales y otras metas no calculadas, pero felices, que es una mejoría significativa en las relaciones ciudadano-policía. Y desde luego reducir el tiempo de arribo al lugar de los hechos después de un reporte ciudadano fue vital. La reducción de feminicidios no la logramos con programas preventivos, a los cuales no desestimo, pero en este momento no me refiero a ellos, sino llegando al lugar a tiempo para salvar a una mujer en lugar de proteger una escena del crimen dominada por un cadáver. Y para eso hay que administrar una corporación de manera metódica. Primero hay que pensar metódicamente para poder actuar metódicamente. Cuando se actúa metódicamente, se pueden salvar vidas. En síntesis y a grosso modo, la unidad de análisis sirve a este propósito, pero desde luego se tiene que iniciar con un cambio de filosofía dentro de la corporación. Este cambio yo lo vi empezar cuando un jefe de zona, es decir, un comandante por iniciativa propia, lo vi pasar por mi oficina, que era de cristales, hacia la oficina contigua, que era la de unidad de análisis, a decirle al titular: tengo estos datos parciales de un sospechoso, un tatuaje, una placa parcial o matrícula de un vehículo. ¿Me puedes ayudar? Cuando se resolvió el asunto gracias al trabajo de la unidad de análisis, ese comandante le dijo a los demás y se volvió ya parte natural de la cultura institucional apoyarse en la unidad de análisis. Esto es lo que yo querría mencionar en mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias. Sí, esta muestra vamos a tocar ese tema
cómo los productos de unidad de análisis tienen que ser útiles y utilizados por las áreas operativas, y en este ejemplo que se menciona, esto se destaca. Ahora pasamos con Adriana, Adriana Loche. Adriana, ¿qué elementos definen a una unidad de análisis bien diseñada y que se pueda considerar como funcional? Eh, Son muchos, pero ninguno de ellos necesita, hola, perdón, primero buenas tardes a todos y a todas que nos siguen, gracias por la invitación. Pues son muchos elementos, pero ninguno de ellos es tan costoso, necesitan más como acaba de comentar Pámenes, un cambio de la filosofía institucional, ¿no? Entonces, uma unidade de análise bem desenhada e funcional, ela deve reunir elementos que são estruturais, operativos e também estratégicos, que garantizem a efetividade, a relevância e a sustentabilidade, não? Então, alguns deles são ter marco institucional claro, reconhecimento formal dentro da estrutura policial, pouco isto que Pâmenes acaba de dizer, ou seja, que a gente pueda chegar à unidade de análise, os operativos, os mandos médios e buscar a informação, não, que necessita. Ter autonomia técnica para produzir análises objetivos sem interferências operativas ou políticas, não? Também uma missão e funções bem definidas, alinhadas à prevenção, ao controle e à avaliação. Se usa muito as unidades de análise para a persecução criminal, não, para a investigação, para arrestar. Ou seja, em uma polícia municipal, mais importante que arrestar, não digo que não é importante, pero mais importante que arrestar a alguém é fazer os análises predictivos, não? É prevenir o delito. Então, é importante que esta unidade de análise esteja alinhada com a prevenção do delito, sobretudo, com a prevenção e o controle, e isso implica também que a unidade de análise participe de avaliações, não, de las estratégias que são implementadas, para dizer o que funcionou ou não funcionou. Outro elemento muito importante são recursos humanos especializados, começando com perfil multidisciplinário, não? Compostos por criminólogos, sociólogos, estadísticos, geógrafos, politólogos, científicos de dados. É muito interessante ver que quanto mais miradas para entender, não, toda essa informação que chega, os análises que se realizam serão mais úteis e serão mais precisos também. Uma capacitação contínua, porque não basta ter aí este equipo multidisciplinário sem que este esteja sempre sendo capacitado, valorado dentro da instituição, não? Uma capacidade também crítica e ética profissional para garantizar a objetividade e a responsabilidade em el análisis, não? Tu, no início, falava muito do tema ético também, Rubén, quando nos apresentou pouco o panorama deste panel. Acesso ao manejo de dados, não? Acesso e manejo de dados. Acesso garantizado de bases de dados relevantes, denúncias, detenções, patrulhagens, chamadas. Isto que Pâmenes acaba de mencionar, que vai o polícia na unidade de análise com as características da pessoa, pois isto é acesso, não, garantizado à informação. Me tocou em município, não vou citar nomes, porque é uma crítica, que eles não produziam sua própria informação. Então, tinha que esperar que bajara do Estado a eles, não? Então, e era todo, a vezes era muito burocrático fazê-lo. Então, porque tardava. Este acesso garantizado a estas bases de dados tinha que estar já, não? Ou seja, de cajón, por exemplo. Sistemas que sejam interoperáveis e que facilitem a recopilação, cruze e validação da informação. Outra coisa, tinham unidades que cada uma recebia informação, mas não a sistematizava, não tinha sua base de dados. Recebiam muita informação,
pero no tenía una base de datos de esta información, tal cual, y no se comunicaban. Entonces, los que eran del área operativa, los que eran del área de justicia cívica, pues no intercambiaban información. Y sabemos nosotros que muchas veces, pues, están ahí, ¿no? Los problemas que una policía preventiva debe cuidar, ¿no? Dar atención, muchas veces están muy relacionados con las faltas administrativas. Vimos muchas veces esto. Y también protocolos de calidad y seguridad de datos, ¿no? Anonimización, protección de información sensible, todo esto. Otro elemento es una capacidad técnica y metodológica, ¿no? Que es el dominio de metodologías analíticas, uso de herramientas tecnológicas, producción, y esto es uno de los más importantes, de productos diversos, como reportes estratégicos, boletines operativos, análisis, evaluaciones, pero con un lenguaje que llegue al personal operativo, porque no basta tener un lenguaje muy técnico que el personal de campo que está en operación no lo va a entender, ¿no? Y hay que reducir un poco también este flujo de información, ¿no? Que todavía es muy jerarquizada. Esta información de la unidad de análisis debe ser amplia y restricta, ¿no? Siempre y cuando no es para un caso sensible, ¿no? Pero de la operatividad policial es esto. Una articulación, y justo es este otro tema, con la operación policial, ¿no? Un vínculo estrecho con los mandos y las unidades operativas para que este análisis influya en la toma de decisiones, una participación en los comités de planeación, evaluación y seguimiento de la propia policía, de la estrategia policial, y ya dije y repito, una producción de análisis adaptado al lenguaje y las necesidades operativas. Un enfoque estratégico y preventivo, ¿no? Una visión que va más allá de la respuesta inmediata. O sea, este cambio estructural también pasa que las policías municipales tienen que entender que su rol fundamental es la prevención del delito, ¿no? No la represión del delito. No son excluyentes, pero su rol fundamental debía ser prevenir el delito, no reprimirlo. Un sistema de comunicación y difusión y una evaluación y mejora continuas, como indicadores de desempeño de la propia policía, por qué productos genera, cómo se utilizan, qué impacto tienen, una retroalimentación constante de los usuarios, o sea, de los policías, de los tomadores de decisión, y una actualización de las herramientas y capacidades. O sea, en resumen, una unidad de análisis funcional y es técnicamente sólida, estratégicamente relevante, operativamente conectada y éticamente responsable. No se limita a describir la realidad delictiva, sino que informa, orienta y transforma la actuación policial para que ésta sea más efectiva, más legítima y más preventiva. Y esto va a impactar lo que dijo ahorita también Pámenes, en el desempeño, un mejor desempeño de las policías y una mayor confianza de la ciudadanía. Yo creo que paro por aquí porque pues tenemos otros participantes. Gracias, Daniela. Pues sí, son varios los elementos que has mencionado y cada uno requería como una atención especial, capacitación, comunicación, interoperabilidad, dominio de ciertas herramientas, comunicación entre las áreas, ¿no? Pasamos con la primera participación de Ervin Norsa. La pregunta es ¿cómo se transforma una institución para que sus decisiones operativas estén basadas en evidencia? ¿Cuáles serían los principales obstáculos que hay que sortear para poder alcanzar una corporación que trabaja más basada en evidencia? Muchas gracias, Rubén. Buena pregunta, y creo que son los retos fundamentales en las instituciones de policía. Hay una frase que me gustó estos días, la escuché en el Banco Interamericano de Desarrollo, y estamos hablando de policiamiento basado en evidencia. Y eso básicamente es los datos, la información, el análisis y resultados empíricos sobre fenómenos, sobre estrategias, nos deben decir qué funciona y qué no funciona. Y eso nos permite saber cuál es la hoja de ruta a la hora de hacer prevención, disuasión e incluso reacción
y disrupción frente al delito. Entonces, los datos, la información, los análisis. Entonces, ahí tenemos una columna vertebral. Y la frase que les digo que me encantó es porque en estos días en las instituciones eso suele ser muy difícil en los cuerpos de policía al comienzo, cuando tenemos centros de análisis y cuando se comienza a hablar de policiamiento basado en evidencia. ¿En qué sentido? En que históricamente por la jerarquía, por las acciones, por la experiencia, y escuchen la frase, las policías actúan no basadas en la evidencia, sino basadas en la eminencia. Escúchenme la palabra fuerte, la escuché estos días, y es porque aquí el grado, el nivel jerárquico, como en todas las instituciones verticales, se impone. En ocasiones encontramos personas que tienen una formación un poco más orientada a los datos, al análisis y a los resultados y permite tener acciones un poco más robustas. Entonces, un reto inicial es poder en esos policy makers o esos directivos y en la parte gerencial, los directores o directrices de la institución, darle cabida o espacio a los centros de análisis. Cuando se logra eso, se convierten en un modelo de tanque de pensamiento o en ese equipo que está analizando, que está dando insumos, que está orientando, que es la brújula, que va diciendo qué está funcionando, qué no está funcionando, qué hay que ajustar. Y ahí viene un segundo reto y es cómo crear este equipo, cómo hacerlo útil y cómo usar unos productos que salen de este equipo. Porque acá viene otro elemento y es, pensemos en el mejor escenario, tenemos un policiamiento basado en evidencia, un directivo que dice necesito unos centros de análisis y ellos nos van a orientar inicialmente con un diagnóstico fuerte sobre el fenómeno de seguridad y nos va a decir dónde, cuándo, cómo, qué se está transformando frente al crimen, qué intervenir e incluso va a ayudarnos a diseñar una estrategia. Entonces ahí viene un tercer momento y es esos centros de análisis, qué productos van a generar y en qué espacios de decisión van a socializar esos productos. Y ahí el reto viene es, pensemos que el centro de análisis tiene un espacio grande en una mesa de alta decisión y ahora el reto para el centro de análisis es cómo comunicar esos productos que a veces se vuelven confusos, robustos y por la naturaleza de lo que se está haciendo cuando es muy elaborado. Entonces hay que tener otro reto que es traducir esos ejercicios para que sean fácilmente comunicables. Entonces ahí hay que preguntarse en los centros de análisis qué datos se analizan, si solamente son de delitos, lo decía hace un momento Adriana, y si hay gobernabilidad sobre los datos, a veces no sé, que tengan acceso a los datos o que produzcan su misma información, si son delitos que se analizan, si son de información de inteligencia que se comienza también a analizar y sobre eso hay unos productos, o si también tenemos unos indicadores de gestión sobre desempeño de la policía, desempeño de los equipos de trabajo, fuerzas de tarea, o los efectos de las acciones de policía sobre la seguridad. Hay algo que pocos centros de análisis tienen contemplados y es un elemento de analizar los cambios en la percepción de la población sobre la confianza de las policías y la literatura nos ha dicho y la evidencia científica que hay un componente que se llama justicia procedimental y es básicamente cómo nos entiende la ciudadanía frente a la acción que hace el policía. Entonces, hay un conjunto de elementos que pueden analizar los centros. Clave ir hacia el análisis, o más bien estrategias basadas en evidencia, y ahí vengo un poco para ir cerrando la importancia de esos centros de análisis de pasar, otra frase que me gusta mucho, yo soy muy de frases, y es de pasar de la observación hacia la acción. Porque a veces hablamos de centros de observación del delito, centros de observación de la violencia, de observación de la seguridad, centros de análisis. Entonces pasemos del análisis a la acción, de la observación a la acción. Y ahí es donde muchas ocasiones todos coincidimos en que hay muy buenos diagnósticos, sabemos cómo está funcionando el crimen, la comunidad misma sabe, las instituciones, pero lo que a veces no tenemos tan claro es, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Qué es lo que mejor funciona? Entonces ahí vienen respuestas de la eminencia o respuestas de la experiencia donde dicen, no, hagamos incautación de armas de fuego, provisión de armas de fuego por decreto en los municipios, medidas, aumentemos la policía en tales zonas, pero son medidas históricamente que creemos que funcionan, hagamos patrullajes combinados, fuerzas militares y policía, pero realmente a veces no, en muchas ocasiones no tienen los efectos que se desean y hay otras medidas que son mucho más efectivas. Entonces ahí hablamos de basado en evidencia, pasar de la observación a la acción y comenzar a dar insumos. He visto muy pocas policías en América Latina que ya no hablamos de centros de análisis, sino que hablemos de centros de policiamiento basado en evidencia. Se ha comenzado a conversar, es donde naturalmente el análisis está allí, pero comenzamos a crear, su objetivo es crear estrategias o evaluar estrategias
y efectos en el crimen y la seguridad. Entonces ya pasamos de esos diagnósticos robustos, que está muy bien, que debemos hacer, que hay unos equipos especializados que deben estar, criminólogos, herramientas sofisticadas, a generar estrategias y evaluar resultados. Y ahí vienen unos fenómenos que recientemente estamos viendo en la región y que pocas ocasiones tenemos información para analizar, como es el fenómeno de la cibercriminalidad, cómo analizamos ese rol de la cibercriminalidad y no solamente en el territorio, qué información podemos obtener. Hay algo que viene pasando en América Latina y son los ataques de odio, donde las redes sociales se usan para acabar reputacionalmente con las instituciones, con personas o en el ámbito político, y es en muchas ocasiones en el ámbito social esos ataques de odio hacia personas o instituciones se transforman hacia lo físico, ya donde ven linchamientos, ataques de violencia física. Entonces son fenómenos que vienen ocurriendo y que comienzan a preguntarnos qué datos vamos a analizar y qué acciones podemos hacer. Creo que aquí he dado muchos elementos, me quedo con mis dos frases: pasar de policiamiento basado en la eminencia a policiamiento basado en la evidencia, y pasar de la observación hacia la acción. Muchas gracias, Erwin. Has tocado puntos clave de cómo hay varios puntos, varias fases en las que hay que mantener el enfoque hacia la acción, ¿no? En el momento de tener los diagnósticos y de trasladarlos a una estrategia operativa efectiva. Bueno, escuchamos la primera ronda de participaciones con estas preguntas y ahora vamos a pasar sobre esta primera participación que se profundice un poco. Vamos a empezar con Adriana. Adriana, mencionaste la necesidad de que las unidades de análisis cuenten con autonomía técnica y funciones bien definidas. En tu experiencia, ¿qué pasos institucionales concretos se pueden seguir para blindar o para conseguir esa autonomía frente a cambios políticos y estos temas de liderazgo, de eminencia, como lo decía Erwin, hay que hacer? Y también hablaste de un enfoque, de darle prioridad a un enfoque predictivo y preventivo como los objetivos del análisis, más allá de solo arrestos. Igualmente, ¿qué barreras culturales o institucionales has encontrado en este tránsito hacia una unidad de análisis más que prioriza lo predictivo y lo preventivo? Bueno, empezaré por el último, ¿no? Si la mayoría de las policías, por lo menos las que yo trabajé en el proyecto este de USAID, que era el de prevención y reducción de la violencia, la mayoría tenía como indicador de desempeño, el principal indicador de desempeño, los arrestos. Bueno, empezando de ahí, si mi indicador de desempeño es arresto, mi análisis no va a ser, mi unidad de análisis va a ser un análisis mucho más criminal, de investigación criminal, y mucho menos predictiva, ¿no? Porque si yo tengo, si estoy, o sea, apoyando a la operatividad, pues, y el principal indicador de desempeño de las policías es el número de arresto, pues mi análisis va en función de la persona, ¿no? Del imputado o del supuesto delincuente, pues como ponemos ahí. Entonces, esto es primero un enfoque diferente, ¿no? Para ser más preventiva. Me comentaban, yo arresté y traigo las experiencias porque yo creo que ellas son bastante emblemáticas de cómo piensan los policías operativos. Yo trabajaba con policías operativos en la implementación de la policía orientada a problemas, ¿no? Entonces, sí, yo cuando arresté, me dijo que nos robó la casa del lado porque tenía cámara de vigilancia, ¿no? Entonces, un poco esto. Entonces, está preocupada en arrestar, en saber, y lo que inhibió el robo, pero yo decía, sí, y cómo usar este análisis, cómo trabajar para que no roben. Es que no robó, no, sí, robó, el delito fue cometido. Entonces, todo el análisis, y en esta misma corporación incluso, les daban a los mandos operativos, ¿no? Los jefes de sector, aumentaron tantos delitos en tu colonia,
y tenemos que hacer tantos arrestos. Entonces, esta unidad de análisis trabajaba más o menos para ayudarlos a identificar dónde la gente estaba robando y no por qué estaba robando y cuáles eran las oportunidades para que el robo se diera, ¿no? Entonces es un poco esto. El primer paso para hacer más es cambiar los propios indicadores de desempeño de la policía, ¿no? Entonces, en vez de hablar de arrestos, hablemos de confianza, hablemos de otros indicadores que no sea siquiera la reducción del delito, ¿no? Pero otros indicadores que fortalezcan más esta relación policía-comunidad, ¿no? Y que aumentarían muchísimo más la confianza. Y respeto a ser más autónomas y independientes, o sea, que una de las cosas es tener este marco, como les comentaba, un marco institucional claro, ¿no? Yo creo que a partir del momento que las unidades de análisis tengan su propio marco institucional claro, con funciones bien definidas, con una legitimidad dentro de la propia policía, yo creo que ellas van a ser utilizadas mucho más para la prevención que para las respuestas rápidas. Yo entiendo que los municipios necesitan informar a la ciudadanía, yo entiendo que necesitan arrestar, es una cultura que no es solo policial, es una cultura de nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad es mucho más represiva que preventiva, ¿no? Hablando de América Latina, no estoy hablando solo de México, yo soy brasileña, trabajé muchos años allá en Brasil con estos temas y tenemos esta cosa mucho más reactiva que preventiva. Entonces es un cambio de mentalidad, pero yo creo que a partir del momento que tengan este marco, que estén en el organigrama, que reciban, que tengan un presupuesto asignado para hacer el análisis, esto ayudaría con los cambios políticos. No es la receta, yo creo que hay procesos que son iterativos, tenemos que hacer prueba y error, ¿no? Pero es importante, es muy importante tener las unidades de análisis, pero ellas no pueden estar submetidas a la parte política, pues, ¿no? Ellas tienen que tener más autonomía porque no necesariamente para la operatividad a mediano y largo plazo de la policía. Esto de la frase de Erwin ahora, ¿no? Basadas en eminencia, pero también son basadas en la urgencia, ¿no? Entonces, la prevención no puede ser urgente. La prevención es un caminito de largo plazo y es de por vida, ¿no? La prevención no puede trabajar con urgencias. Yo dejo aquí mi opinión. Gracias. Gracias, Adriana. Pues sí, es un tema de cambio cultural importante, pero también que se tiene que reflejar en un diseño institucional y sí son prácticas a veces muy arraigadas las que guían el trabajo de las policías y son barreras para tener una unidad de es más que prioriza más la parte preventiva y predictiva. Erwin, mencionaste que muchas decisiones policiales en la primera parte de tu participación se toman un poco por eminencia, por la jerarquía, por una especie de intuición y más que por evidencia. ¿Cuáles son los pasos mínimos para que una institución policial empiece a tomar decisiones operativas con base en los datos, en lo empírico? Y cómo algunos trazos, por el tiempo a lo mejor no permite algo muy exhaustivo, pero ¿cómo se construye un verdadero policiamiento basado en evidencia que no se quede en el diagnóstico, sino que realmente se refleje en transformación de las estrategias operativas en el territorio? Gracias. ¿Me escuchan? Creo que sí. Gracias.
Bueno, Sí. son varios elementos, gracias por la pregunta. Creo que los cuerpos de policía en la transformación y modernización que se está teniendo en América Latina deben partir también dentro de su formación en todos los niveles, en el entrenamiento también debe tener un componente para conocerlo, porque va a ser muy difícil si comenzamos a hablar en la policía de policiamiento basado en evidencia, pero pues somos nosotros mismos hablándonos entre nosotros mismos un lenguaje que solo entendemos nosotros mismos. Entonces, en los cuerpos de policía debe ser más familiar este concepto, pero más que el concepto no sería tecnicismo, sino básicamente cómo traduzco esto, cómo lo entiendo. Entonces hay un elemento allí inicial que ya seguramente si se comienza a incorporar en los cuerpos de policía vamos a tener un mayor acceso, mayor uso, usabilidad y mayor auge frente a los productos y los equipos que se puedan crear para diseñar estrategias y para hacer análisis. El segundo elemento, deben tenerse espacios de alta decisión a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operativo donde se pueda dar acceso no solamente no a información, sino a comunicar lo que se está encontrando, a tener en los comités de seguridad, en los comités que se tengan con los mismos policías, en las autoridades locales, para mostrar un poco, más que allá del diagnóstico, qué acciones se pueden hacer y evaluaciones y seguimiento frente a esto. Y las posibilidades de lo que se podría desarrollar. Entonces, uno podría pensar inicialmente hay que definir cuál es el objetivo que se tiene en seguridad en el municipio, en la policía, y según los objetivos siempre hablamos de focalizar acciones para optimizar recursos que siempre son pocos, siempre son escasos, y nunca vamos a tener la policía necesaria para atender todos los fenómenos de seguridad que requiere una población. Entonces hay que focalizar y priorizar, y hay que identificar allí qué es lo que quiero focalizar sobre 3 niveles: conductas, qué tipo de delito o qué tipo de fenómeno, quiero focalizar frente a la criticidad que pueda tener el municipio. Entonces, un primer elemento, para focalizar qué tipo de conducta. Pensemos que estamos hablando de violencia letal, homicidios, pero aún así en los homicidios hay que mirar qué tipo de conducta. Son homicidios por violencia instrumental, crimen organizado, que es diferente, sicariato, creo que todos entienden el término, y por otra parte, o son homicidios por temas de convivencia o violencia impulsiva, riñas. Entonces ahí fíjense que si yo priorizo en un segundo elemento, en la conducta, debo distinguir en qué tipo de conducta, y las acciones para estos dos tipos de conducta son diferentes. No puede ser que alguien diga, no, respuesta, no sé si les suene familiar, esto a todos, voy a aumentar policía, desde mañana aumentamos en tantos policías en la zona. ¿Les suena familiar? Suele ser lo común. Pero uno puede encontrar resultados frente al homicidio, crimen organizado, las experiencias, las lecciones aprendidas y la literatura y evidencia científica ha indicado que atacar fundamentalmente la fuente de financiación, ese portafolio de finanzas criminales, tiene más efectos que capturar líderes o bandos medios o el mando de base. Finanzas criminales le corta la capacidad de reclutar, de comprar armas, de negociar, de corrupción. Entonces, fíjense que ya hay un elemento fundamental. Y puedo seguir contándoles así un conjunto de acciones. Entonces, para temas de intervenir en mercados criminales, hay unas fuerzas de tarea que se pueden crear, donde se combina inteligencia e investigación criminal. Hay un tema que se hace también de lavado de activos frente a una información de inteligencia financiera. Ahora, si hablamos, por colocarles otro ejemplo, en violencia por conflicto social disperso, homicidios por riñas, hay otro tipo de acciones que van inclusive de intervención en el tejido social, en la eficacia colectiva, en la cual podemos trabajar en comunidades para dirimir conflictos. Hay acciones hablamos de interruptores de violencia en los territorios, en los barrios, en los sectores, y ahí puedo seguirles enumerando. Entonces fíjense bien que aquí estamos hablando de tener, por un lado, formación y entrenamiento en la institución, en los policías, en los directivos fundamentalmente. Una vez tengo esa formación, lo logro, ahora tengo que generar espacios de alta decisión en todos los niveles, estratégico, táctico y operativo. Y un último elemento, definir cuáles son mis prioridades a nivel de focalización y priorización, conductas, si quiero, en qué territorio voy a intervenir y en qué tipo de actores, que les dije, crimen organizado o conflictos sociales dispersos, por colocar un ejemplo. Entonces aquí, digamos que estos son los elementos que uno podría ir mencionando, y ahora con el auge de las nuevas tecnologías y los nuevos fenómenos que les hablé de cibercriminalidad, ciberseguridad, pues ya tenemos también que comenzar los cuerpos de policía a veces nos quedamos un poco atrás
y el crimen organizado va mucho más rápido que nosotros, va mucho más rápido que las instituciones, entonces hay que tratar de adelantarnos a ellos o al menos estar al mismo nivel. Ya tenemos que tener equipos fuertes, robustos, con el uso de las nuevas tecnologías emergentes, que nos puedan dar una capacidad un poco más amplia frente al análisis y frente a las acciones. Entonces creo que ahí es fundamental. Creo que hasta ahí dejo, y si hay más preguntas y más, puedo seguir contándoles. Sí, gracias. Gracias, muy interesante cómo desmenuzas con un ejemplo cómo el mismo delito puede llevar a acciones muy diferentes dependiendo de la naturaleza que está ocasionándolo. Ahora, finalmente, concluimos esta segunda ronda con unas preguntas para Gerardo. Mencionaste, en base a los logros muy importantes que se tuvieron en Nuevo León, mencionaste cómo con la unidad de análisis hubo entre otros elementos que se incorporaron en su estrategia. Se logró reducir feminicidios y delitos patrimoniales. Pero, ¿cómo se integró la criminología ambiental que comentaste en este proceso? ¿Y qué aprendizajes crees que se pueden aplicar a otros estados o municipios del país o en un ámbito más amplio? Y también, desde tu experiencia, y se ha mencionado este tema por parte de Adriana también, eh, ¿cuáles serían los indicadores más relevantes para evaluar si una unidad de análisis está contribuyendo a la reducción y a la prevención del delito? Y sobre todo, a un tema que mencionaste también, que es mejorar la percepción y la confianza de la ciudadanía. Bien, bueno, en primer lugar, yo quisiera referir para contestar esta pregunta tan importante, cómo ayuda la unidad de análisis a hacer una administración eficiente de la corporación, entendiendo por administración alinear los recursos de que dispones para cumplir con la meta institucional encomendada. En este caso, pues por la ley y los reglamentos, mantener el orden público y prevenir los delitos. En términos generales. Por lo general, no quiero yo decir que esto ocurra en todas las corporaciones del país, pero a la policía se le maneja de manera intuitiva y no con base en un pensamiento metódico. Por ejemplo, si los medios de comunicación dicen que se incrementaron, que hay una ola de asaltos al oriente del municipio, entonces el jefe de policía envía más patrullas y porque también el presidente municipal está reclamando que lo están afectando con esas notas negativas. Y probablemente en realidad donde tenga un incremento de delitos patrimoniales sea al sur del municipio. La situación está en que en México se mide perfectamente mal la incidencia delictiva, pero ya cobró carta de naturalización esto de medir por carpetas de investigación abiertas en el Ministerio Público. Entonces, cuando trabajas bajo las órdenes de un político, de un presidente municipal, de un gobernador, tienes que explicarle, es tu obligación, de manera muy gráfica, por qué no podemos seguir ese tipo de, entre comillas, mediciones. Con dos mapas yo le mostré al presidente municipal. Según la fuente, carpetas del Ministerio Público abiertas por robo a casa habitación, tuvimos 31. Y aquí están georreferenciadas, con pines en el mapa. Según nuestra propia fuente, confirmada por la patrulla que llega al lugar de los hechos y luego modula vía radiofrecuencia y le dice al C4, efectivamente aquí hubo un robo a casa habitación, por favor dame un número de folio para reportarlo, para dejarlo en bitácora del C4. De 31 pasamos a 121. Si yo patrullo estos 31, nos vamos a autoengañar durante 3 años que dura esta administración. Y todo el trabajo se va a ir a la basura, y todo el esfuerzo y toda la inversión, y además vamos a ser responsables por omisión de sufrimiento de las víctimas, de los delitos que van a suceder. En cambio, si me aboco a
este mapa que está mucho más cercano a la realidad, voy a poder hacer una administración de los recursos limitados, no importa cuánto se invierta, siempre van a ser limitados, de patrullas, de personal, de armamento, de cámaras, de etcétera, que además son instrumentos muy costosos, me refiero a los materiales y a los tecnológicos, que además tienen una obsolescencia programada. Y entonces no vamos a lograr ningún antes y un después. Y yo vengo a lograr un antes y un después y a documentar que lo que pregonamos en las aulas sí funciona en la vida real y podemos salvar vidas con esto. Entonces, tenemos que tener claros los inputs que deben ser reales, pero hay suficientes incentivos perversos, políticos, sociales y también institucionales para incurrir fácilmente en el autoengaño hasta que se nos olvide que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esta presión mediática y política genera que haya comandantes que le digan a los jefes de zona o de sector, según se diga en cada corporación: si suben los delitos, los voy a quitar. Y eso significa que los jefes de zona te van a ocultar delitos para que no los quites. Por lo tanto, este autoengaño nos lleva a estadísticas y a georreferenciaciones no fiables, con base en los cuales vamos a tomar una cascada de decisiones equivocadas. Por las corporaciones que yo he conocido, no todas, pero muchas por lo general así trabajan. La otra forma es más cuesta arriba, requiere paciencia, requiere trabajo cotidiano para ver que las cosas sucedan. Por ejemplo, hay algunas corporaciones que ni siquiera tienen una cartografía con sectorización. Así, de modo que un patrullero puede andar en el norte patrullando y luego en el sur del municipio y luego le da hambre y va al oriente porque ahí le fían los tacos y luego va al poniente porque ahí está la muchacha dependiente que le gusta. Y cuando le asigna el C4 un reporte, un llamado de emergencia, se va a tardar 15 minutos en llegar al lugar de los hechos, o 20 o 30, más si es en hora pico de tráfico. En cambio, si la patrulla 506 la tienes en el sector 506, va a llegar en 4 minutos. Hay dos formas de supervisar esto. Una es en campo. No está mal, pero no basta. Por experiencia te digo, si patrullas en una calle de una colonia, vas a estar en ella a condición de no estar en ninguna otra más de todo el municipio. Sales de ese laberinto, de esa caja de laberíntica de laboratorio, y puedes utilizar la tecnología. Sí necesitas inversión para esto, pero si la patrulla tiene GPS y tienes el software, el pago de la licencia, puedes ver, monitorear con esa tecnología el trazado de las patrullas y garantizar que estuvieron donde se les ordenó estar. Y entonces no van a patrullar en un mapa de 100 kilómetros cuadrados, sino en uno, digamos, de 6 kilómetros cuadrados, y el tiempo de respuesta se reduce dramáticamente. De tal manera que, insisto, vas a llegar a interrumpir un curso de acción lesiva en vez de a preservar la escena de un delito de sangre, porque llegas más rápido, porque estás administrando de manera eficiente la corporación, no nada más por ser metódico, sino porque has renunciado al autoengaño. Y para tener toda esta información que permita una toma de decisiones de tipo gerencial en la corporación, es indispensable una unidad de análisis. Esta unidad de análisis te provee distintos productos. Hay que referir por razones de tiempo solo algunos cuantos. Por ejemplo, en el caso de la corporación a que me refiero, también el trazado del patrullaje de los vehículos para supervisar que cumplieron con la táctica establecida. Segundo, el tiempo de arribo semana a semana, pero tienes que crear la cultura en los policías de que cuando arriben al lugar de los hechos, vamos a pensar en violencia familiar. Se le asigna a los compañeros a bordo de la patrulla número 100, tienen que tener la costumbre de, al llegar a la casa, al domicilio, informar al C4. Ya estamos en la ubicación pendiente para más información, porque ahí detengo el reloj de arena
y digo, puedo medir 4 minutos con 6 segundos el tiempo de arribo. Pero si no tenemos la supervisión constante para crear esta disciplina, el policía desciende la unidad, va a entrevista, llama a la puerta, etcétera, y después de 30 minutos dice por la radiofrecuencia, Olimpo, Central, dame un número de folio porque es afirmativo de la violencia familiar y mándame una ambulancia, etcétera. ¿Cómo voy a medir el tiempo de arribo? Y si no mido el tiempo de arribo, ¿cómo lo puedo mejorar? Bueno, la unidad de análisis te provee de productos que te permiten hacer este monitoreo y ya introducir entonces a la corporación en una dinámica paulatina, pero sostenida, de mejora continua a través de la autoevaluación y de una dirección gerencial de la corporación, ahí donde antes se dirigía por mera intuición y por periodicazos y por razones, digamos, no metódicas o no científicas. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Pues sí, un ejemplo también muy, muy concreto de acciones específicas que se pueden hacer eh, para llevar de utilidad los productos que se generan en la unidad de análisis y también ir cambiando esta cultura paulatinamente de ser más reactivo a estas presiones externas y mediáticas, como les llamas, en algunos casos, hacia algo que esté más basado en evidencia. Invito a todos los que nos escuchan, pues a que pongan en el chat sus preguntas para que nuestros ponentes puedan contestarlas. Creo que han sido presentaciones muy interesantes que sí pueden provocar a una discusión, a más dudas muy, muy interesantes. Tenemos una de Edward Flores para los tres ponentes. Pregunta, ¿cuáles son los retos y paradigmas para poder alcanzar ser una policía local basada en evidencia e inteligencia? Los retos y paradigmas. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, si quieren, Sí, doy adelante, Erwin. gracias. Doy un primer insumo, y creo que ya lo hemos conversado y hemos arrojado un poco de respuesta frente a este. Pero además digamos que ir resumiendo, les decía, la capacidad de acceder a datos, la capacidad de generar unos productos que lo mencionaba hace un momento Gerardo, y de qué tipos de productos. eh, Hay un reto gigante en ese primer elemento, un reto que a veces los mismos cuerpos de policía, uno puede hablar de policiamiento basado en evidencia, pero puede que no tengamos el personal con la formación y capacidades que requerimos para hacerlo más riguroso el análisis que hagamos, que se haga. Entonces a veces no está mal, hay que pensar en con qué capacidades contamos, y uno puede empezar inicialmente con unos análisis descriptivos y tal vez una revisión de un conjunto de elementos que han servido para crimen, para intervenir en crimen, comenzar a avanzar en crear indicadores, en crear productos, pero retos gigantes, si vamos a hablar de policiamiento basado en evidencia, requerimos tener ejercicios de evaluación de impacto, que son un poco más robustos, son un poco más elaborados, y que toman tiempo, y ahí es donde digo que tal vez nos quedemos cortos en los cuerpos de policía de tener un personal que tenga la capacitación para hacer este tipo de ejercicios. Entonces ahí creo que doy un primer avance, y creo que al final comunicar, la capacidad de comunicar resultados, de comunicar estos estudios y de comunicar a los principales decisores o comunicar al público en general, en contra tal vez de decisiones o acciones que a veces pueden tener un tinte político. Y cuando hablo de político no me hablo de los políticos necesariamente, sino decisiones institucionales, cambio la palabra, decisiones institucionales, poder controvertir con evidencias de tipo de decisiones institucionales es otro reto fundamental, y en ocasiones puede convertirse esos grupos en personas que respaldan o le dan las decisiones que ya se tomaron sin ni siquiera mirar información o datos. Entonces, creo que ahí doy un primer insumo. Sí, gracias. Los puntos de partida para esta transición son diferentes, ¿no? Entonces hay que considerarlo para construir la estrategia. No sé, Adriana, Gerardo, ¿quieren participar en esta respuesta?
un tema muy rápido con mi experiencia en la implementación de POP para tener una policía basada en evidencia y que también es un reto, es la alta rotatividad de mandos, ¿no? O sea, es un poco esto que también acaba de decir. O sea, ¿cómo doy continuidad a los trabajos cuando mi equipo está entendiendo un poco lo que es hacer esta policía local basada en evidencia? Y de repente me cambia todo. Ahí llega un otro mando que o no está enterado o no tiene el interés de hacerlo. Y aquí quería, o sea, así como tengo varios ejemplos de lo que no funcionó, quería resaltar, por ejemplo, San Nicolás de los Garza, que yo estuve ahí año y medio, creo. Aquí están los compañeros de la unidad de análisis. Dos cosas importantes. Ellos siempre participaron en todas las reuniones de la implementación de policía orientada a problemas. Entonces, ellos estaban de la mano con los operativos. Y segundo, nunca ha cambiado un mando en este año y medio. Y fue uno de los municipios que más presentó mejores resultados en reducción de los delitos que estábamos midiendo, porque tenían eh, completo completa la fotografía, ¿no? Entonces fue una parte de entrenamiento, pero estaban de la mano con los mandos y cuando necesitaban algo diferente, o sea, la unidad de análisis apoyándoles y también siendo apoyada por ellos que traían la información. Pero en otros municipios que llegaban, en los mandos cambiaban y ya, y se cambia todo, cuando cambia un mando, cambia toda la estructura operativa también, ¿no? No es solo, los operativos pueden seguir siendo lo mismo, pero la forma como se da el despliegue ya es otro. Entonces, cambia todo. Ahí es muy difícil trabajar con una policía basada en evidencia, en datos, inteligencia, porque no hay continuidad. Y era lo que habíamos dicho. Todos decimos esto. Hay que hacer un trabajo cotidiano de largo plazo. No es una urgencia, no es una emergencia, no es apagar el fuego, ¿no? Es dar seguimiento a este trabajo y por aquí paro. Gracias. Gerardo. Sí, uno de los grandes desafíos que no hay en Nuevo León, pero sí sé que puede llegar a verlos y también que en algunas otras partes de México existen, es el siguiente. Tú necesitas tener inputs confiables y suficientes. Y algunos, desde luego, los tienes que crear tú. Por ejemplo, tu base de datos de todas las personas que han pasado por arresto administrativo. Estás obligado a tener eso. Pero no basta. Hay algunos que por definición no los vas a, no, bases de datos que tú no instrumentas. Por ejemplo, el padrón vehicular. Por definición, al menos aquí en México, lo tiene el Estado, el gobierno estatal, en esta oficina que, entre otras cosas, da los servicios de placas y licencias. No te pueden dar físicamente la base de datos porque al día siguiente ya estaría desactualizada, porque hay altas, bajas y modificaciones todos los días. Por ejemplo, cambios de propietarios en compraventa de automóviles, por decir un ejemplo. Entonces, lo que sí te pueden dar es un link para que una persona autorizada pueda ingresar a esa base de datos, hacer una consulta dejando una huella de la consulta de la persona que la hizo, la fecha, etcétera. Así hay más bases de datos, no nada más que tiene el gobierno del estado, sino que el propio ayuntamiento donde tú trabajas, por ejemplo, los datos de catastro. Pero bueno, volviendo con el tema de información a nivel estatal, incluso a nivel federal. Hay el riesgo de que desacuerdos políticos impidan el acceso a estas bases de datos con fines de labores de inteligencia para la prevención del delito. Esa es una realidad que no podemos soslayar porque vivimos en un país hiperpolitizado y siempre habrá el temor, fundado o no, de que se pueda utilizar estos accesos para hacer, lo digo muy entre comillas, la expresión inteligencia política. De manera que, para resumirlo, esto se llama desconfianza. Y si no hay una confianza entre los niveles de gobierno, las instituciones y los operadores, vas a tener siempre un acceso muy limitado a las bases de datos con las cuales hacer toma de decisiones
o dilucidar o esclarecer casos, poniéndole cara, nombre, identidad a un sospechoso de algún delito. Esa es una realidad que no podemos soslayar y que siempre va a estar amenazando la administración gerencial, de tipo gerencial, y el trabajo em, eh, con fines de profesionalización de los servicios de seguridad pública que se brindan en México. Gracias. Pues creo que se han destacado aspectos muy importantes. Erwin decía construcción de capacidades, creación de espacios de decisión informadas. Adriana destacó la continuidad como un aspecto fundamental para tener estrategias consistentes y exitosas. Y Gerardo menciona el acceso a bases de datos, aunque estas no sean administradas por la propia corporación, generar estos esquemas de coordinación para que se pueda tener esta información. Tenemos otra pregunta de Pedro Ponce. ¿Cómo se imaginan que debería ser una política pública que impulse la creación y el fortalecimiento de unidades municipales de análisis en México? ¿Cómo debe ser la política pública? ¿Desde qué nivel debe surgir? ¿Qué características debe tener? ¿Quién quiere contestarla? Hola, Pedro. Oye, pues esa pregunta es todo un tema, un seminario entero, es un conversatorio entero. Yo creo que ya tenemos un buen tema para, pues, es que de verdad hay muchas aristas, o sea, muchos elementos de la política pública, pero yo retomaría este último que comenta Gerardo, que pues esta, eh, no es, se me fue la palabra, pero que las bases de datos federales, estatales, estén conectadas, interconectadas, ¿no? Que se pueda utilizar, que esta información sería una primera, o sea, que no sea, no sé, no me viene la palabra, a veces me escapa el español, pero una política tendría que tener, el acceso a información debería ser abierto a todos, independiente del color político, independiente de lo que sea, ¿no? Esta información la información como tal sería la política pública, para empezar, ¿no? Sería una política no de un gobierno, pero del Estado, ¿no? O sea, que sean abiertos. La información para la prevención, para la unidad de análisis. Se me ocurre esto, pero la verdad, Pedro, es que es tema para muchísimas horas. Gerardo, Erwin, ¿quieren complementar esta pregunta sobre la política pública que se necesita para crear y fortalecer unidades municipales de análisis? Bueno, igual, mucho por decir, pero creo que pues si estamos hablando de política pública es dejar ya cimentado algo que puede postergarse en el tiempo más allá de los cambios de gobierno, y esta política pública podría ser escalonada. Entonces ahí viene un tema de generar unos insumos de cómo debería ser la estructura de si vamos a hablar de centros de análisis, si tendríamos que hablar de cómo incorporar el policiamiento basado en evidencia, del alcance que podría tener, de cómo la misma política pública basada en evidencia tiene un ciclo y cómo habrían unos espacios que acá estarían. Entonces creo que pues sería como en la política pública es en sí misma crear la necesidad y dar luces de cómo se operacionaliza dentro de la política pública basada en evidencia. Entonces, estamos hablando de policiamiento, pero si estamos hablando de política pública, en sí mismo la política pública lo indica dentro ese ciclo natural que tiene la política pública del diagnóstico, de la evaluación, del diseño. Entonces ahí debería estar dando como los lineamientos y escalonada, de manera escalonada para ir progresivamente creando capacidades en el municipio. Gracias. Gerardo, ¿quieres complementar algo? Sí, algunas ideas, algunos lineamientos generales. Primero, ¿por qué no aspirar a tener en México una norma oficial mexicana que establezca los mínimos de la administración de las policías y también de la medición de la incidencia para fines al menos no mediáticos,
sino para fines de administración de las policías. Segundo, un programa nacional para esto, con bolsa, es decir, con presupuesto asignado, si no nace muerto, y con capacitación para la instalación de competencias o de capacidades en las corporaciones municipales. Tercero, un diplomado para mandos superiores que tenga por objeto más que abarcar muchas cosas, ser muy concretos en cómo se administra una policía de manera metódica para con base en inteligencia, poder cumplir o acercarse a las metas institucionales, que se haga a través de una Academia Nacional de Policía. Y que esto es más difícil, pero no imposible, que cualquier presidente municipal, al momento de designar al titular de la seguridad pública, tenga que escoger en un listado de personas que tengamos todos los requisitos que establece el sistema nacional, pero también un diplomado para mandos superiores focalizado a este cambio de cultura organizacional. Finalmente, porque, bueno, pues esto es un mundo ideal lo que acabo de referir, pero la realidad es que hay mucha inestabilidad del personal, no nada más por razones políticas, sino por que hay mucha disparidad en los sueldos, inclusive entre municipios colindantes. Y esta idea que voy a decir a continuación no es mía, es de Bernardo León Olea, que consiste en lo siguiente: gobierno federal, ya no me des dinero para comprar juguetes y mejor tú paga los sueldos de las policías, más o menos como lo haces el magisterio, es decir, los docentes de este país, porque solo así vamos a poder tener más o menos homologados los salarios en el país. De lo contrario, vamos a seguir con estas diferencias abismales, primero entre estados de la República, por lo que concierne a los sueldos policiales, y segundo, entre municipios de una misma área metropolitana, según la voluntad política del presidente municipal, y claro, también de las capacidades financieras del propio ayuntamiento. Me parece que después de esto ya podríamos hablar de un esfuerzo, no por ello sencillo, pero un esfuerzo factible de nacionalización de este sueño que compartimos todos los aquí presentes. Bueno, muchas gracias. Perspectivas distintas en la construcción de una política pública que debe partir, como dice Gerardo, de un programa nacional con presupuesto y que puede desprenderse en algunos aspectos específicos, como tener normas oficiales que generen este entramado institucional que incentive la construcción de policías con mayor fortaleza institucional y basadas en evidencia y de manera escalonada y estructurada y progresiva, como decía Ervin. Tenemos un par de preguntas más. Un tema que es fundamental hoy en día, la inteligencia artificial. ¿Cómo ven las herramientas, las soluciones de inteligencia artificial en el análisis de datos, en el papel de las unidades de análisis hoy en día? Es una pregunta de Salvador Cárdenas, de Morelia. Saludos, Salvador. Si me permiten, Adelante. la inteligencia artificial tiene bondades, pero no todo es inteligencia artificial. Entonces a veces caemos en la retórica de estamos usando inteligencia artificial y casi que la respuesta mágica es esto lo hizo la inteligencia artificial. Y cuando digo que no es todo inteligencia artificial, hay que tener cuidado también en cómo se usa, ¿no? Entonces, los mismos datos frente a identificación de patrones, si estamos haciendo análisis predictivo, hay algo que se llama sesgo de los datos o inclusive resultados o falsos positivos de los datos, donde usamos inteligencia artificial, entrenamos en algoritmo y depende del algoritmo con que hemos entrenado la predicción, puede arrojarme un sesgo con falsos positivos, esa información que el algoritmo indica, pero en la realidad cuando reviso esos datos, el algoritmo en sí mismo me está generando datos que no son. O por otro lado, la predicción, cuando hablo de predicción, dependiendo del patrón o el conjunto de datos, el volumen de información me arroja unos patrones. No estoy diciendo que sea malo, sino estoy diciendo que hay que tener también claridad sobre cómo se usa, qué datos uso y también qué tipo de información voy a usar inteligencia artificial. Y cuando hablo de que no todo es inteligencia artificial, hay procesos de automatización de datos, de big data, que no es inteligencia artificial, sino el análisis de grandes conjuntos de datos, donde puedo visualizar KPIs, indicadores y pueden dar información que me orienta, capacidad de gestión
y me puede en sí mismo identificar trayectorias, tendencias de los datos. Y ahí ya no estamos hablando de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es útil en algunos escenarios. Por ejemplo, si uno hace análisis de redes, entonces el análisis de red me puede servir para construir nodos, grafos, me puede generar proyecciones y hacer ejercicios de prescripción de los datos. Doy ese primer insumo para decir que es útil, también hay riesgos y ahí nunca va a reemplazar ese raciocinio del ser humano porque nos da información, nos dan datos e información para tomar decisiones y el que toma la decisión es la persona que está más detrás de ese uso de inteligencia artificial. Gracias. No sé si Gerardo o Adriana quieren hacer algún comentario sobre la inteligencia artificial en el análisis de datos. Muy rápido En las nada policías. más. Una de las bondades es que lo que hacemos en ayuntamientos con pocos recursos económicos, tal fue el caso en donde yo trabajé, pues la búsqueda se hace a mano, se hace manual y puede tardar muchísimo tiempo. Por ejemplo, lo que tengo el sospechoso porque iba con el rostro cubierto es un tatuaje en el antebrazo. ¿Cuál antebrazo? En el derecho. Si eres muy sistemático, si trabajas con método, tienes un Excel al menos de tatuajes y los tienes clasificados por parte del cuerpo. Si es el antebrazo, tienes por derecho o izquierdo. Tienes si es monocromático o de color y la temática, por ejemplo, religioso, bélico, etcétera, ¿no? O familiar. A final de cuentas, si tu base de datos ya muy robusta, te vas a tardar mucho. Nosotros trabajábamos con algo excepcional. Teníamos en el departamento, en la unidad de análisis, a una criminóloga que tiene, no estoy exagerando, memoria fotográfica. Entonces nos ahorraba camino, tiempo. Y entonces en vez de buscar en 100,000 cosas, ya buscábamos en 300 y reducía el tiempo. Pero como este talento es tan inusual, y si utilizaras la inteligencia artificial, no nada más en esa base de datos que mencioné, que sigue siendo muy pequeñita en comparación con otras, sino en Big Data, algo que podría durar semanas, te lo daría en segundos. Simplemente la información que cabe en un smartphone hoy día, te tardaría semanas en clasificarla, en administrarla, etcétera. Y por último, en los C5, en los C4, si estás buscando, acabas de hacer un secuestro, todavía se están desplazando en coche. Tenemos nada más la indicación, la referencia de que es un Honda Civic color rojo. Lo dije la marca al azar. Y pones a tus monitoristas a buscar ese coche, lo más seguro es que se van a ir. Porque ustedes saben que aún un C4 que tenga 2,000 cámaras no va a tener 2,000 monitoristas. Mucha gente no sabe eso, pero tienes muy pocos, porque son sobre todo para ver el pasado, para ver la grabación, no para ver en tiempo real. En cambio, si programas el equipo, puedes llegar a puros vehículos rojos, puros vehículos Honda Civic, y entonces te va a dar vehículos muy concretos, muy específicos y vas a poder despachar unidades a estos lugares. Y si ya pasó por un rojo, por un semáforo y tuviste una cámara ahí con el software adecuado, puedes decirle, y solo aquellos que tengan a bordo 4 individuos masculinos. Y entonces vas a dar con el vehículo. Cosas que de manera manual o rupestre es casi imposible. Y felicitas tanto al personal como cuando suceden porque sabes que es sumamente infrecuente y sumamente difícil lograrlo. Entonces sí, creo que estamos en tiempo de echar mano de la inteligencia artificial y que esta llegó para quedarse en temas también de trabajo policial. Muchas gracias. Sí, los riesgos son importantes, puede haber sesgos, pero también hay metodologías para corregir, mitigar esos posibles riesgos, pero las ventajas son también innegables del uso de la inteligencia artificial en análisis de información. Tenemos una pregunta de Vero Martínez. Creo que sería pertinente para Adriana, porque creo que ella fue la que destacó, puntualizó más este punto. ¿Cuáles son los elementos mínimos que se requieren para instalar una unidad de análisis que priorice la prevención? Adelante, Adriana. Bueno, hablé de varios elementos, ¿no? Pero el mínimo es este cambio institucional, o sea,
mirada de una policía municipal local más preventiva que disuasiva o represiva. No, y vuelvo a insistir, no es que estén separados los tres, es importante, ¿no? La policía tiene que hacer los tres, pero si los análisis son hechos mucho más de una forma predictiva, a través de buscar los patrones que llevan a determinados delitos, las áreas, o sea, que haya realmente un diagnóstico, un análisis local. Yo creo que este es el primer elemento, es el cambiar esta mentalidad, ¿no? de cómo hacer el análisis, pensando mucho más en la prevención que en la represión. Y el segundo es tener un personal de planta, ¿no? O sea, no es así como, ah, viene el que va a hacer el servicio social de carrera aquí y pasa 2 meses y se va. O sea, tiene que tener un presupuesto para esta unidad, tiene que tener gente que sea capacitada en hacer. Ahora, Pamela dice de la señorita que tenía, de su funcionaria que tenía la memoria, ¿no? Fotográfica, pero sí, o sea, tenemos que tener personal capacitado en estas unidades, ¿no? O sea, y que mejor aún si tenga esa memoria fotográfica, pero que sean, que por más que pongamos inteligencia artificial, que sí, yo creo que es una buena herramienta, pero sin eh, el componente humano bastante profesional, bastante calificado, pues la inteligencia artificial no va también a adelantar y tampoco vai funcionar para uma polícia mais preventiva. Eu creio que. Gracias. Bueno, pasamos a la que creo que es la última pregunta, que es muy interesante. Se han mencionado en varias ocasiones durante esta conversación el tener indicadores, el mejorar los incentivos, en este caso a una unidad de análisis más enfocada en la prevención, que utilice más los datos, la forma en que se mide la incidencia, también se ha dicho. La pregunta es, en términos de la confianza en las instituciones de seguridad, las policías municipales siempre tienen las calificaciones más bajas. ¿Qué acciones podrían hacer las policías para mejorar esta percepción con la ciudadanía y que este sea un indicador clave para los mandos y principalmente para los presidentes y presidentas municipales? ¿Cómo se puede hacer para mejorar la percepción y que se utilice como indicador para los mandos y las autoridades políticas en una ciudad? ¿Quién quiere contestar esta? Bueno, si gustan, empiezo yo. Adelante. Gracias. Primero, algo muy complicado que tienes que lograr, que es que la corporación entera comprenda que la percepción también es importante, no nada más las estadísticas, la percepción de inseguridad. Y esto es muy difícil ya no digo de medir, sino de mejorar, pero sí se puede. Cuando también institucionalizas o estableces como parte elemental de la cultura institucional o de la corporación, realizar reuniones vecinales. Hay veces que las reuniones vecinales no suceden de manera espontánea porque no hay una cohesión social suficiente, no hay una eficacia colectiva in situ. Aunque pareciera que esto jugase o pudiese jugar en tu contra, tú tienes que lograr que empiece a verla. Por lo pronto, tú mismo convocas a los vecinos, encuentras a los líderes positivos de las colonias les pides su ayuda, su apoyo para que reúnan a los vecinos. Llegas a la reunión, es evidente que al principio va a haber quejas, tienes que tener paciencia, respeto, escuchar, pero porque también vas a intentar implementar un método en esa reunión. Ya que se termine todo lo que quieren decir y que a lo mejor no es muy constructivo y que tú vas a escuchar que te dicen, tenemos mucho miedo a los robos a casa, y después cuando preguntas cuándo sucedió el más reciente, te van a decir que hace 3 años. Y tú vas a decir, no, pues yo no estaba aquí, ni era el alcalde. A ellos no les importa si tú estabas aquí, si era el alcalde, tú eres irrelevante. El tema es que resulta larga duración el temor que genera un robo a casa habitación o un robo a transeúnte en la colonia, punto.
Tienes que entender eso, que ellos no rigen su vida con base en estadísticas, ¿ok? Bien. Después, te vas a dar cuenta que en la reunión te están exigiendo o solicitando realizar acciones que no te corresponden y que también le corresponden a los vecinos, pero no puedes empezarte a poner al tú por tú porque no vas a construir nada ahí. Tienes que ser paciente y poco a poco, como si fuera una metodología simplificada de árbol de problemas, tienes que ver con ellos cuáles les corresponde a ellos, cuáles a nosotros y cuáles a ambos, para finalmente poder construir un nosotros entre la comunidad y la policía en vez de ustedes. Cuando tú llegas de secretario siempre te dicen es que tu policía. Ahí está hecho una parte del diagnóstico. Lo importante es que después digan nuestra policía. Eso es lo que tú tienes que lograr. Y hay que hacer acuerdos y los vamos a poner por escrito, vecinos y policía. Y vamos a ver muy concretamente, pues a ustedes les corresponde esto y a nosotros nos corresponde esto. ¿Qué les parece si nos reunimos dentro de un mes calendario? Pero vamos a poner fecha y hora y lugar. Muy bien, aquí en la misma cochera de la casa de la vecina. Perfecto. Y entonces se empiezan a organizar. Yo traigo los refrescos y yo traigo cena y yo traigo... Ahí ya empieza a haber algo positivo. Regresas y los mismos vecinos te van a evaluar si cumpliste con aquello con lo que te comprometiste. Y después ellos, tú no los vas a evaluar a ellos, obviamente, se van a autoevaluar y vas a empezar a construir una capacidad autocrítica y propositiva entre ellos. Y después tienes que regresar y los jefes de zona tienen que entender que esa es parte esencial de su trabajo. Al principio te van a decir, pues si ahí no pasa nada y nunca roban, qué bueno, pero hay que hacerlo, porque la percepción es muy importante. Y después, al menos en el caso que a nosotros nos tocó, yo no sé si esto pueda funcionar en todas partes y en todo momento, empezamos a ver que la policía entraba en la encuesta esta del INEGI con una mejoría de percepción y que el alcalde cuando sin policía iba a las colonias empezaba a darse cuenta que las quejas contra la policía comenzaban a reducir y al contrario las felicitaciones comenzaban a incrementarse porque no nada más se logra deteniendo gente. Por otro lado, no echen en saco roto una estrategia de comunicación social porque sí, el trabajo de la policía debe ser, para ser reconocido por la ciudadanía, primero tiene que ser conocido por la ciudadanía. Es importante una estrategia audaz de comunicación social para que los logros se comuniquen. Yo no soy experto en comunicación social, pero afortunadamente se trabajó con gente experta y se pudo colocar adecuadamente el mensaje a través de nuevos medios y de los medios convencionales, pero sobre todo también cara a cara, tete a tete en estas reuniones vecinales, algunas programadas y también otras espontáneas. Es todo. Gracias. Adriana Ervin quiere complementar para ese tema de la percepción. Les pediría que su respuesta fuera Solamente muy breve para ajustarnos a los tiempos. le agrego algo conversatorios. pequeño, coincido con lo que menciona Gerardo, y que es el relacionamiento con la comunidad, como el fenómeno o el problema es un entre todos. Normalmente la responsabilidad recae solamente en policía y muchas de las actuaciones no son netamente de policía, pero no hay que reaccionar de una manera casi que reactiva cada vez que llaman a la policía. Y le sumaría entonces algo, hablé hace un rato de justicia procedimental. Además de esos espacios con la comunidad, con las autoridades, existe el vis a vis del policía, esa interacción inicial entre el policía y el ciudadano. Normalmente la ciudadanía recurre inicialmente al policía para muchos incidentes, no solamente delitos, muchos incidentes. Y por la naturaleza del servicio de policía, pensemos en que el policía siempre atiende temas, atiende problemas, quejas, siempre atiende a quejas. Entonces, en muchas ocasiones, dependiendo del tipo frecuente de incidentes que tiene el policía, suele cambiar a ser muy reactivo y tal vez distante con la población, con el ciudadano. Y ahí donde viene un tema de cambiar la lógica en ese relacionamiento del policía con el ciudadano. En justicia procedimental, básicamente los principios son esa interacción con el ciudadano, donde hay una escucha al ciudadano, simplemente algo tan pareciera sencillo, pero es saludar el policía al ciudadano, escucharle al ciudadano, en qué le puede servir, en qué le puede ayudar,
En muchas ocasiones, inclusive nosotros hicimos unos ejercicios en Colombia, en 5 ciudades, aplicando justicia procedimental, entrenamos a los policías para ese relacionamiento inicial, donde el policía también daba su nombre, se presentaba como cuando interactuó con cualquier persona, le daba la escucha al ciudadano, le daba la voz al ciudadano para interactuar y luego daba una sugerencia de actuación del policía de lo que iba a hacer y explicaba lo que iba a hacer, inclusive en un proceso de registro, en lo que fuera. Y al final el ciudadano cambiaba esa percepción del policía en esa interacción. En muchas ocasiones cuando el ciudadano venía a un tema de una denuncia, a colocar un incidente por un hurto que tenía, el simple hecho de que el policía lo escuchaba, interactuaba, le orientaba un poco, el ciudadano aumentaba la calificación positiva hacia el policía. En muchas ocasiones, cuando hacíamos encuestas después para medir los resultados en confianza, nos decían algo que parecía jocoso y es que a mí me robaron y me fui robado, pero me atendió bien. O sea que la policía es buena y me escuchó y está haciendo algo, lo que decía Gerardo, me comunicó qué están haciendo en el sector. Entonces comunicar es importante y esa interacción, más allá de ser afectuoso, no estoy diciendo, sino esa interacción cotidiana con el ciudadano, escucharlo. Es clave en temas de justicia procedimental. Yo le sumaría esa acción. Incluso cuando hay un procedimiento de captura donde se actúa con la norma también, esa interacción con el delincuente, con la persona que queda capturada en el respeto de derechos humanos también es clave y aún así también aumenta la confianza. Entonces le sumaría principios de justicia procedimental que mejoran en confianza y la confianza transversalmente aumenta la legitimidad del policía. Muchas gracias, Ervin. Agradezco, perdón, Adriana, es que, si quieres algo muy breve, por favor. Es muy breve, solo que la policía tiene que pensar que él es el gestor de los problemas de la polis, ¿no? Entonces, es solo para fortalecer lo que dijeron mis compañeros anteriormente. Él gestiona los problemas que llegan de la ciudadanía. Él su función no es solo reducir el delito, ¿no? Es gestionar todos estos problemas que pueden llevar al delito, a la percepción de inseguridad y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que este cambio también ayudaría que las instituciones, que la población tuviera una mayor confianza en las instituciones. Se acabó la luz, está oscuro una determinada área de mi colonia, esto me da una sensación de inseguridad. Entonces, hablo con la policía porque es la única que está 24/7, ¿no? Entonces, si yo digo, pero eso no es un problema mío, es un problema de obras y no sé qué, pues ya la ciudadanía no va. Pero se hace o estas reuniones o da una respuesta adecuada a la ciudadanía, esto va a cambiar. Son acciones muy sencillas muchas veces, pero que depende de que el policía tenga muy claro que él es el gestor de los problemas de la polis. Él no va a solucionar todos, pero él va a gestionarlos. Y aquí termino. Muchas gracias, Adriana, Ervin y Gerardo. Pues creo que tuvimos un panel muy interesante con ideas muy claras y ejemplos concretos que se pueden traducir en acciones, en aprendizajes para todas y todos los que nos escucharon. Los invitamos al siguiente conversatorio, que será el 20 de agosto, en 2 miércoles más, igual a las 4 de la tarde, que será sobre modelos de inteligencia artificial al servicio de la prevención y el control del delito. Y también tendremos INCIDE y Estrategia Municipal. Estamos preparando un programa formativo, una capacitación que pronto tendremos, les daremos más detalles a todos los que se han registrado y igualmente iniciará en unas semanas y les daremos los detalles posteriormente. Muchas gracias a todas y todos los que nos escucharon y a los panelistas. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, muchas gracias.